Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, hoy día es domingo, así que dije voy a ver, voy a investigar, ya que ha pasado esto digamos, con el Titán, con con este submarino donde que murieron estos personajes supermillonarios, multimillonarios, de una manera muy trágica, ¿no? A 3.000 metros de profundidad. Qué locura, ¿verdad? Viajar, irse tan lejos para terminar muerto, para morir, es una locura. Bueno, vamos a tocar el tema del Titanic. No sé si es ¿qué diríamos? Y justo da la casualidad que en 1911, en mes de junio, este barco terminaron de construir. Y este barco estaba construido con planchas de acero de 2.5 milímetros, de 2.5 centímetros cada plancha. Imagínense el grosor. Para que se hunda al chocar con un iceberg que se parte el acero es muy difícil. El acero se puede hundir, pero no rajarse ni partirse, ¿verdad? Ya que este barco duró más de 2 años para construirlo. Pesaba 46.328 toneladas. Medía 269 metros de largo y 28.6 metros de ancho. Tenían 9 calderas de 5 metros de ancho cada uno, un peso total de 100 toneladas cada caldero o cada chimenea. Así que qué terrible. Vamos a ver. Y ese barco fue inaugurado pues con presencia multitudinaria de 100.000 personas. Pero sobre este barco se dicen muchas cosas. Hay investigadores que han llegado pues al fondo del mar, han revisado este barco y lo que realmente se llevan la ingrata sorpresa de que este barco no dice Titanic, sino dice Olympic. ¿Y qué es el Olympic? Es el barco gemelo del Titanic, que lastimosamente meses antes de que ocurriera este accidente con el del Titanic, pues este barco había chocado con un barco inglés de guerra y se había averiado, había sufrido una avería, ¿no? Entonces, este dueño no había asegurado este barco, no lo había asegurado, porque le había costado más de 7.5 millones, creo, y no estaba asegurado. Entonces el hombre estaba desesperado. Entonces, aparte que su capitán conocía muy bien el mar y era difícil que este señor pues pueda chocar con un iceberg y pueda hundirse el barco. Aquí, al parecer, ha habido una conspiración de este barco. Este barco, esta desgracia, este accidente náutico, como decimos, siempre es el más famoso del mundo, el único, diríamos nosotros. Pero aquí hay historias que realmente cuentan lo que realmente sucedió con este navío, ya que nosotros habíamos estado más de 100 años engañados y muchos de nosotros todavía seguimos engañados si no investigamos, si no averiguamos. Bueno, aquí vamos a ver, me dejó atónita realmente esta conclusión, esta historia de este barco, ¿ya? Porque lo llaman la conspiración del Titanic. Es, como dicen, la mayor obra de ingeniería hecha por el hombre, ¿no? Ese es entonces se llamaba pues el Titanic, el buque del Titanic. Era muy conocido como el insumergible y que
Tampoco decían que ni Dios podía hundirlo. Muy vanidosos eran, ¿verdad? El dueño, J.P. Morgan, era el dueño de este barco, mejor dicho, de 2 barcos, del Titanic y del otro barco. Bueno, aquí vamos a ver. O sea, del barco del Titanic y el Atlantic, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Este barco se hundió en su primer viaje inaugural. Ya creo todos conocemos pues ya este barco según las películas, por medio de las películas, las historias de amor del Titanic, ya. Sin embargo, hay algo que nos hace pensar que no cuadra la situación, como que bajan a la superficie los investigadores y ven que ahí dice el Olympic, no dice Titanic. O sea que es como que le habían borrado, le habían puesto pintura y por encima le habían puesto Titanic. Y con el paso del tiempo, pues, y con lo que se rozó, con el roce del iceberg, ahí salió la pintura, se rozó y se evidenció que decía, pues, ve, que no decía Titanic, sino otro nombre. Qué pena. Bueno, así es. Bueno, en este barco, el Titanic, según la historia que nos cuentan, el Titanic rozó con un iceberg con un iceberg que produjo en el barco una abertura de 120 metros de largo, pero según expertos en el tema de hielo submarino, un iceberg jamás podría llegar a producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2.5 centímetros. Al indagar más sobre este tema, llegan a descubrir algunos datos que no son tan conocidos. El Titanic llegó a tener un hermano gemelo, por lo menos, pero menos lujoso, cual llevaba el nombre de Olympic. Fletado unos meses antes de la tragedia, estos 2 navíos eran propiedad de J.P. Morgan. El barco olímpico ya funcionando, capitaneado por el mismo capitán, como les estaba contando, Capitán Smith, quien sería posteriormente el capitán también del barco del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que llegó a causar daños irreparables para el barco olímpico, que lo convertían casi en un producto de desagüe, o sea, de desecho. Pero el propietario J.P. Morgan, como ya les había dicho, que él no había asegurado este barco y debía hacerse cargo de esta nave en la ciudad de Belfast. En 1911 estuvieron los 2 barcos juntos y en esos meses le cambiaron el nombre, haciéndole pasar un barco por otro, añadiéndole una 4ª chimenea que no funcionaba, y decoraron el Olympic averiado para que este suplantara al Titanic. En el viaje inaugural de Titanic salió Olympic averiado y totalmente decorado, haciéndose pasar por el Titanic. Cuando el hundimiento del barco, entre comillas, Titanic, ocurrió, la empresa aseguradora se hizo cargo con $5 millones de esa época, mientras el auténtico siguió viajando hasta 1935, siguió navegando con ese nombre. Pero sin embargo, eso no es lo más sorprendente, porque 5 días antes de que este Titanic se hundiera, un buque llamado SS California, del mismo propietario J.P. Morgan, cargado solamente de mantas y de suéter, o sea, de abrigos, chompas y más, hizo que se quede anclado en el punto exacto donde iba a ocurrir realmente este accidente. Muy sospechoso, ¿verdad? Antes de que zarpara el Titanic, dijo que retiren la mitad de los botes chalecos salvavidas.
es completamente alarmante, ¿verdad? Que este capitán Smith, con 25 años de experiencia y que conocía a la perfección la ruta, se desvíe de su destino y haga caso omiso a 7 alertas de iceberg. Deja mucho que pensar. Que la radio del barco deje funcionar unas horas antes es de mucha coincidencia, ¿verdad? Pero sin embargo, la pregunta es, ¿todo esto fue un montaje para engañar a la compañía de seguros? Pero hay otra cosa muy sorprendente, algo más que este señor tenía entre manos, él y sus socios. Lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, donde la mitad de los grandes hombres de negocio de la época, como eran las familias, ¿ya? Rockefeller, Rothschild, Morgan, estaban a favor de la creación de una reserva federal, pero la otra mitad de estas familias multimillonarias no estaban de acuerdo, pensaban que esto era una auténtica locura, crear este banco, esta reserva. Las familias Aston, Google, Enghem y Strauss lo veían como una locura, como les estaba diciendo, ¿verdad? Es decir, estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Entonces, los que estaban a favor, como J.P. Morgan, como dueño del barco Titanic, y el viaje inaugural de su navío, deciden no embarcar a última hora, tanto él como unos 50 amigos suyos, dejando a mucho de su personal de servicio dentro del barco. Y murieron casualmente todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, en 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, en 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial, financiada por sus dos bandos, por la propia Reserva Federal. Pero llega el momento en 1985 en que se encuentra el Titanic a 3.000 metros de profundidad. Y vaya, sorpresa, no tiene ninguna abertura de 120 metros, sino tiene varios agujeros entre 1 a 50 centímetros producidos aparentemente por explosiones que se produjeron desde adentro para afuera. Con las hélices del barco hundido, el nombre de Olympic. Bueno, el asombro que te llevarás al saber que existe un libro curiosamente llamado Titan Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo que ocurrió en el Titanic. Pero, escuchen bien, escrito 14 años antes de lo ocurrido. Las vidas humanas que se perdieron fueron de personas inocentes que tuvieron un final muy trágico. Y solo para que los ricos se vuelvan más ricos. ¿Qué tal historia que nos encontramos cuando investigamos sobre estos temas? Y justo fue mes de junio, no sé qué casualidad, que vuelve a suceder este accidente trágico. ¿Cómo podemos llamar? Es una historia muy oscura detrás de este Titanic, ¿verdad? Así que amigos, los invito a que investiguen un poquito más y no vivamos durmiendo, soñando en esas historias que nos pintan, historias de romance, de amor, de pareja que murieron amándose y tantas cosas, sino que hubo conspiración muy claro para deshacerse pues de las personas o socios que no estaban de acuerdo con esta Reserva Federal que este grupo de personas, de millonarios, iban a crear.
Así que es muy fácil para ellos deshacerse de cualquier forma de sus adversarios. Así que, y eso ocurre en todo el mundo y en toda situación. Así que hay que cuidarse, ojito, ojito, siempre estar con los ojos abiertos. Así que esta es la historia, una pequeña reseña del barco Titanic, que no es el Titanic que está dentro, sino que es el Olympic. Y que el verdadero barco Titanic estuvo navegando hasta 1935 con el nombre de Olympic, o sea, le cambiaron el nombre, ¿verdad? Así se vuelven los ricos más ricos, a costa de vidas inocentes, de gente, de humanos inocentes. Así que un fuerte abrazo de luz, mucha energía para todos ustedes, amigos. Espero haber contribuido un poquito más en este tema del Titanic para que ustedes mismos investiguen hasta donde es cierto. Cuídense mucho. Fuerte abrazo de luz, mucha energía. Chao, bendiciones.